Yo agradezco a la Diócesis de Córdoba por este congreso que tan claramente presenta las dos figuras de Juan de Ávila e Ignacio de Loyola en sus diversas relaciones. Yo creo que profundizar en el siglo de oro es una gran tarea de toda la Iglesia española, pero si ponemos Córdoba como el mensaje para que la Iglesia española se preocupe más de los grandes místicos y grandes maestros de espiritualidad del siglo XVI, pues será un avance para toda la realidad de España y de la cultura española. Por tanto, al señor obispo, al decano, al deán de la catedral y a don Antonio Llamas, mi más sincero agradecimiento. San Juan de Ávila y la espiritualidad ignaciana, oración y misión. Entre los diversos aspectos que tiene esta espiritualidad y esta relación hay que centrarse en algunos de ellos. Yo he cogido la oración y la misión como aspectos fundamentales de su relación. La mutua estima y admiración que se profesaban ambos santos lleva lógicamente a indagar a sus respectivas enseñanzas qué similitud se encuentra entre ellas. En lo referente al discernimiento ya lo ha puesto de relieve el propósito general de la compañía, mostrando que hay más que simples elementos genéricos, sino que hay relaciones mucho más profundas que un discernimiento de tipo general. Continuando con esta línea, vamos ahora a ver tres temas que son fundamentales en la espiritualidad de ambos santos. En primer lugar, la compañía como lugar de meditación, la contemplación y la acción apostólica en la compañía y en San Juan de Ávila. Ambiente espiritual común, semejanzas biográficas, Ignacio leyó el Audifilia. El movimiento de renovación espiritual comenzó en España antes del siglo XVI. Se está ya formando una especie así de humus para que la espiritualidad del siglo de oro comience a renacer y comience a ser realidad. Las corrientes espirituales en España, como sucede con la teología, la literatura, el arte, se hallan en estrecha relación con las corrientes del centro de Europa, es decir, con todo aquello que la renovación del cardenal Cisneros está promoviendo con la Universidad de Alcalá. La figura del cardenal Cisneros es central para entender este movimiento de renovación. En la obra de Cisneros, que es la Universidad de Alcalá, que es una de las obras que él más apreciaba y cuidó, y en la que más puso su esperanza para una reforma eficaz de la vida cristiana, que debía tomar en serio la renovación de la formación teológica y cultural, en particular la del clero, en cuanto fuerza directiva para la renovación de toda la vida cristiana en España. A la Complutense vinieron a enseñar profesores que habían estudiado en París. Incluso Erasmo fue invitado. En ella estudiaron Juan de Ávila e Ignacio de Loyola. Aunque no coincidieran en el seguimiento de los estudios, los cursos, si es más que probable que se conocieran. Pese a no tener hasta ahora ningún documento que lo confirme, no se puede excluir la posibilidad de que durante ese breve tiempo en que llega San Ignacio y se va a San Juan de Ávila, que hubiese alguna relación de encuentro que les dio a los dos esa congenialidad que luego van a desarrollar de forma cada uno a su modo. Por tanto, tenemos una carta que nos puede ayudar a entender que ya desde ese momento de Alcalá había algo entre ellos. Tenemos la carta de 1538, escrita en latín, cuyo destinatario es incierto. La monumenta histórica de la compañía le adjudica a un Nicolao de Furno.
en la que Ignacio manda saludos a Juan de Ávila. Giovanni Abile de Betis me commendare. ¿De dónde puede venir esta amistad a unos 10 años después de la estancia en Alcalá, sino de este lugar? Ignacio en Alcalá estuvo 1 año, más o menos. Aquí, durante este tiempo de estudio, fue procesado 3 veces, encarcelado y absuelto. Después de unos 3 meses, viene absuelto también en Salamanca, donde se fue a estudiar después de Alcalá. Y en septiembre del 27 se marcha a estudiar a París, a la universidad más importante de entonces. España volverá en 1535 por razones de salud, visitó a los familiares de sus compañeros españoles, pasa por Almazán, Sigüenza, Madrid, Toledo y Valencia, donde se embarca para Roma, para Italia en primer lugar. En Venecia es donde habían acordado de encontrarse los compañeros para ir a Jerusalén, según lo que habían establecido en el voto de Montmartre. A España no volverá más San Ignacio. Juan de Ávila está en este momento, en el momento en que San Ignacio llega a España en el 35, está en Sevilla y en Córdoba. No queda pues otro lugar sino Alcalá, como origen de la amistad que la carta del 38 da a entender. Además, continúa diciendo que ha leído un libro de Ávila, que lo ha leído todo, per totum. ¿Cuál puede ser este libro sino el Audifilia, que ya por estas fechas corría en copia manuscrita? Estas afirmaciones son, a su vez, la primera prueba evidente de la conformidad espiritual que desde un principio hubo entre los dos. En Alcalá se encontró Ignacio con un ambiente espiritual que él de algún modo ya conocía desde sus últimos años en Arévalo, Valladolid y en la corte del virrey de Navarra, es decir, el ambiente de los alumbrados que estaba muy extendido en aquellos momentos entre los nobles de España. Es decir, los alumbrados no fueron condenados hasta el edicto de 1525, convivían con el resto de las tendencias espirituales, recogidos, dejados, humanistas, erasmistas, entre los más importantes. Cuando llega a Alcalá tenía 35 años, unos 10 más que el joven Juan de Ávila, pero sobre todo lleva tras de sí una honda y a veces turbulenta y dramática experiencia de conversión, como describe en su relato autobiográfico, que culminó con la vivencia mística junto al río Cardoner, en Manresa. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Todos los ignaciólogos son de la opinión de que sin esta experiencia no habría San Ignacio, como sin la caída de Damasco no habría San Pablo. Significa ciertamente un cambio fundamental y fundante, una transformación tal que sin la especial acción divina no se puede entender. Su marcado aspecto cognoscitivo no remite obviamente a un conocimiento simplemente teórico, sino a un conocimiento experiencial de dones místicos, los místicos del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, que junto con el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor, recibe todo cristiano en el bautismo. Esto es verdad, aunque pocos los recibamos de modo tal que los desarrollemos en nuestra vida, como hacen San Juan de Dios, como hace San Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola. Loyola pues llega a Alcalá a estudiar y muy probablemente encontró al joven Ávila,
que con 26 años recibió la ordenación sacerdotal y dio por terminados sus estudios filosófico-teológicos en la Complutense. Es ya una persona espiritualmente muy probada, San Ignacio, respecto a San Juan de Ávila, que es un principiante. Por tanto, el encuentro con Ignacio, el supuesto encuentro con Ignacio, sin que yo lo pueda probar al 100%, pero para mí es muy claro, tiene ya un encuentro con una persona que ha tenido una experiencia mística de alto valor cognoscitivo, de las que nos habló el obispo de Getafe, el obispo auxiliar de Getafe, esa sabiduría, ¿verdad? Esa ya se ve en San Ignacio con la experiencia mística, y que ha sufrido también la persecución y ha estado en Tierra Santa visitando los santos lugares. Volver a Europa, porque no podía quedarse allí, que los franciscanos que continúan todavía hoy custodiando los santos lugares, estos franciscanos le dijeron que no podía quedarse en Tierra Santa, como él pensaba, para siempre, sino que tenía que abandonar la Tierra Santa, porque ellos no podían redimirlo en el caso que él fuera cautivo de los musulmanes, porque la Tierra Santa estaba bajo el poder musulmán. Volver a Europa significaba obviamente entrar en un escenario muy distinto de los santos lugares. De esta manera sintió la necesidad de estudiar para ayudar a las ánimas. Y este es el comienzo de los colegios que después desarrollará la compañía. Estudiar para ayudar a las ánimas. O sea, estudio como labor apostólico. Aunque en el itinerario espiritual del doctor San Juan de Ávila no encontramos un testimonio autobiográfico que explique tan claramente su experiencia religiosa como en el caso de Ignacio, no obstante, algo extraordinario de alto nivel místico debió acontecer durante los meses que estuvo en la cárcel, otoño del 1531 a junio de 1532. Su primer biógrafo, confidente a la vez, Fray Luis de Granada, dice que en este tiempo le hizo nuestro Señor una merced que él estimaba en gran precio, que fue darle un muy singular conocimiento del misterio de Cristo, esto es, de la grandeza de esa gracia de nuestra redención y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo, para esperar grandes motivos para amar y grandes motivos para alegrarnos en Dios y hacer trabajos alegremente por su amor. Y por eso tenía él, por dichosa, aquella prisión, pues por ella aprendió en pocos días más que todo el tiempo de sus estudios. Aquí se resalta igualmente el carácter profundamente cognoscitivo, de sabiduría experiencial propio de los dones místicos, por los que recibe una muy peculiar conocimiento del Cristo. Los malos tratos de prisión, la violencia, las posibles torturas, los insultos, las injurias, las vejaciones, los escarnios, fueron para San Juan de Ávila, sin duda, un modo de sufrir por Cristo, según el paradigma paulino. Así es como adquiere la humildad sincera y sólida un muy peculiar conocimiento, sabiduría del que fue crucificado. Una carta escrita aún en la cárcel, pocos años después, lo pone de manifiesto. Brevemente, unas frases de la carta: 3 veces fue azotado con varas, 5 con azotes y una vez apedreado hasta que fue dejado por muerto. Este pasaje de San Pablo es para San Juan de Ávila importantísimo. El apóstol de Andalucía, que sale de la cárcel y recibe la sentencia absolutoria, ya no predica a Cristo evidentemente solo por conocimiento doctrinal, sino por conformación existencial a Cristo, a su pasión, muerte y resurrección.
Tanto la experiencia ignaciana como la abilina está acompañada, según se está viendo, por un ambiente espiritual que favorecía e impulsaba tales vivencias, en particular la llamada devoción moderna, que junto con la introducción de un método a la oración presenta el seguimiento de Cristo como fundamental. Por eso el Kempis, del cual, como hemos oído ya, San Juan de Ávila hará una bella traducción, de imitazione Christi. Es decir, que aquí hay en los principios de los dos el influjo de la devoción moderna, sobre todo del Kempis. Y junto al Kempis está también el Vita Christi cartujano, que es una gran obra, que es una obra de 4 volúmenes que San Ignacio leyó en Alcalá y también San Juan de Ávila la conoció. El deseo y la búsqueda de una mayor interiorización de la espiritualidad es muy fuerte entre ellos. En este contexto, la interiorización de la fe surge la llamada vía del recogimiento, que halla su expresión más conseguida en el tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna, uno de los mejores espirituales y más significativos del siglo XVI. El tercer abecedario, Toledo 1527, propone un método para ayudar al encuentro personal con Dios, desprendiéndose de todas las cosas y hasta de todo pensamiento discursivo. Es preciso desembarazarse de todo lo que no es Dios. Se apoya, entre otros, en los escritos del Areopagita, de San Agustín, de San Bernardo, de Gersón. Osuna muestra cómo el conocimiento de Dios alcanzado de esta forma conduce a una relación amorosa con Dios que se alumbra con las virtudes teologales y se perfecciona con los dones del Espíritu Santo. Cronológicamente es difícil que Ignacio pudiera conocer el tercer abecedario, ya que está publicado el 27 y a principios de ese año es cuando él se marcha de España para hacer los estudios en regla en la Universidad de París. Con la ida a París, su vida y su formación va a adquirir una dimensión internacional. Con todo, Ignacio no se despegó de sus orígenes, tanto espirituales como afectivos y culturales. De los 6 primeros amigos en el Señor que hicieron los votos de Montmartre, embrión de la Compañía de Jesús, 4 eran españoles: Javier, Laínez, Salmerón, Bobadilla, y un portugués, Rodríguez, y un saboyano, Pierre Fabre. Esa relación se va confirmando en el epistolario de las 7.000 cartas que han llegado hasta nosotros. La mayoría de sus destinatarios son españoles, son personas con las que él ha tenido alguna relación o que le preguntan por tener una dirección espiritual. Pero antes de entrar en la correspondencia epistolar del santo, vamos a hablar algunas semejanzas en el modo de relacionarse. Vida de oración, conocimiento de sí mismo. Los estudios sobre la realidad universal de la oración en las diversas religiones muestran, al menos sobre la oración en sentido cristiano, que la actividad de orar no se reduce a una sola facultad o función humana, sino que extiende toda la persona, requiriendo entrar en sí misma para centrarse en su relación con lo divino. El cristiano nace en el bautismo que une con Cristo. Yo me acordaré de ti, Señor, afirma Ávila, que fuiste bautizado en el Jordán para dar fuerza a mi bautismo, mediante el cual fue engendrado en el Espíritu Santo y admitido a la compañía de la Iglesia Santa Católica y tenido por hijo suyo. Pero para llegar a la plenitud de la filiación divina, es necesario realizar un largo camino de crecimiento y madurez espiritual.
San Ignacio lo propone en sus ejercicios diciendo, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud en ánima, se llaman ejercicios espirituales. No se trata simplemente de hacer algún ejercicio espiritual a determinadas horas del día, sino de hacerlos según un plan, con un fin y en vistas a un resultado. No son para ser leídos, sino para ser hechos, practicados, vividos. La comparación deportiva concretiza el resultado general. Así como ejercicios corporales sirven para la salud del cuerpo, los espirituales sirven para la salud del alma. O sea, para crecer y madurar en la dinámica itinerante del seguimiento de Cristo. El cristiano es para Loyola y para Ávila una especie de homo viator, siempre en camino. Todos los que en esta vida vivimos somos caminantes y lo que pretendemos es alcanzar el fin de esta jornada, dice San Juan de Ávila. Ávila señala igualmente que para aprovechar la vida espiritual es preciso dar un primer paso, que se ha de hacer en la penitencia y para con esta sea hecha bien, aprovecha mucho desbarazarse de los negocios del mundo para entrar en una situación de escucha de la palabra de Dios. Por eso su obra principal se llamará también Audifilia, escucha, hija. Y eso él lo dice presentando el método de la anilación, como Ávila dice, que es otra cosa sino conocer cada uno lo que es, pues que uno ha de considerar es de quien viene el ser, que se tiene de Dios y no de sí, y así conocerá cómo ha de servir a Dios con él y cómo no tiene de qué prioriar, sino la gentileza, la gracia, etcétera, pues no es cosa suya, sino dada de otro. De este modo se va pasando de las diversas facetas y cualidades del ser humano, constatando que todo viene de Dios. Con la anihilación se intenta descubrir la propia verdad. El Audifilia se expresó diciendo, tenéis pues esta orden en mirar, que primero os miréis a vos, después a Dios, después al prójimo. Miraos a vos, porque os conozcáis, tengáis un poco, porque no hay peor engaño que ser uno engañado a sí mismo, teniéndose por otro de lo que es. Conocer la propia verdad es en realidad lo que la humildad en sentido cristiano quiere que se ejercite. La humildad habilista es con ella todo el edificio de las virtudes. Se funda en lo propio del conocimiento humano, en la veracidad y sinceridad consigo mismo, delante de Dios y de los demás. De este modo se aleja de la hipocresía y del formalismo farisaico. En este sentido, los ejercicios presentan tres maneras de humildad, y es en la humildad perfectísima donde se adquiere precisamente esa humildad que Ávila presenta, que no es otra cosa que la humildad de la cruz. La humildad es aquí expresión de la exigencia radical que une al cristiano con Cristo en la locura de la cruz. Reveló el significado salvífico de su seguimiento. El Dios de Jesús es sin duda glorioso y omnipotente, de otro modo no sería Dios, pero su gloria y su poder se manifiestan sobre todo en la impotencia, en el aceptar el deshonor, el escarnio, la cruz como solidaridad redentora con el sufrimiento humano. La humildad cruz la aprendió, como hemos visto, el santo doctor en la cárcel donde fue, como hemos visto,
objeto de persecución y de tortura. El maestro Ávila está claramente dentro del llamado socratismo cristiano, con esta idea de conocerse a sí mismo, de entrar en uno mismo, y que caracteriza también a los místicos del Siglo de Oro, observando además que no es bueno permanecer aciagos en el propio conocimiento, porque uno se puede desalentar contemplando solo sus límites, defectos y pecados, mientras que entrando en el conocimiento del amor divino se podrá superar tanto el pesimismo derrotista como el optimismo ilusorio de pensarse superior a los demás, a que puede llevar el mero conocimiento de sí mismo. Conocerse a sí mismo y conocer a Dios son para Ávila dos aspectos complementarios para adquirir un conocimiento auténtico de sí mismo. Un conocimiento que le lleva a decir del amor de Dios, cómo se manifiesta y se vive ese amor, y si todavía eres incrédulo a este amor, mira los beneficios que Dios te tiene hechos, porque todos ellos son prendas y testimonios de amor. Echa la cuenta de todos ellos, cuántos ellos son, y hallarás que todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, y todos cuantos huesos, sentidos hay en tu cuerpo, y todas cuantas horas y momentos de tu vida, todos son beneficios del Señor. Mira también cuántas buenas inspiraciones has recibido y cuántos bienes en esta vida has entendido. De cuántos peligros en esta vida te has librado, en cuántas enfermedades y desastres pudieras haber caído si Él no te hubiese librado. Con todas estas señales muestra tu amor al Señor. Y finalmente pon los ojos en todo este mundo que para ti se hizo, todo por amor, todo Él y todas las criaturas, cosas hay en Él que significan amor, predican amor y te mandan amor. Esta temática la encontramos en el primer punto de la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios. Traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención, dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto me ha dado el Señor y cuánto quiere darme todavía, según la ordenación de su divina providencia. Con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad, es a saber, con mis cosas y a mí mismo con ellas. En ambos casos se trata de reconocer como prueba del amor de Dios los beneficios sin límite que Él viene y que Él ha dado. El primero es el ser, el existir, el verse dotado de cuerpo y alma, con órganos y facultades admirables, y rodeado de tantas cosas que alimentarse y recrearse es, sin duda, la mayor gloria de Dios para la salvación de las almas. A la mirada conjunta de los dones comunes al ser humano siguen los dones personales, el haber dado unos padres, el ser educado e instruido en la fe, los buenos consejos de familias y amigos, los maestros, etcétera. Todo ello es un ejemplo de ese amor que el Señor nos da. Y ahí dice San Ignacio, para profundizar, no es que Dios me da simplemente sus dones, es que con sus dones desea dárseme, se da a sí mismo en sus dones. Surge pues de modo espontáneo en el orante el deseo de corresponder con la conocida oración: tomad, Señor, y recibid toda mi voluntad, todo mi entendimiento, etc. Quien realmente puede pronunciar esta oración es realmente Jesucristo. Solo el Hijo de Dios puede pronunciarla en toda su profundidad y en todas sus consecuencias. Y es lo que nos enseña también en el Padre Nuestro, participación en la oración de Jesús. El creyente, bajo la moción del Espíritu de Cristo,
se hace capaz de dirigirse al Creador del cielo y de la tierra con las mismas palabras con Jesús lo hizo, diciendo Abba, que no significa simplemente Padre, sino Padre en sentido cariñoso e íntimo, es decir, papá. Esa es la expresión. Decir papá a Dios en el tiempo de Jesús era considerar a Dios como un ser terreno. Por tanto, el problema que aquí se presenta es que el dirigirse a Dios como Padre significa mucho más que un Padre en general, ¿no? Es un gran cariño el que muestra la palabra Abba, que hace que Dios, creador del cielo y de la tierra, sea mi papá. No sé si alguno de ustedes ha intentado rezar el Padre Nuestro diciendo papá. Es posible que se hagan la prueba y verán cómo esa imagen demasiado severa que puede presentar la palabra Padre, con esta expresión papá, adquiere ese aspecto cariñoso, íntimo, como un hijo se relaciona con un padre a nivel de confianza y de amor. Es más, San Juan de Ávila nos dice en un texto en el Audifilia que Dios no es solamente Padre, sino también Madre, porque tiene ese aspecto materno, ese aspecto que lo hace íntimo con nosotros. En el Audifilia pone el ejemplo, partiendo de Isaías, que dice que si aunque una madre abandone a sus hijos, yo no os abandonaré. Juan de Ávila parte de ahí para decir, Cristo mismo se llamó madre, cuando dijo que como una gallina que agrupa sus polluelos y los recoge, así yo os recogeré y os consolaré en Jerusalén. Es decir, aquí tenemos dos textos muy claros en lo que la realidad divina nos aparece como una expresión mucho más rica que la palabra Padre puede expresar. Quien conozca en profundidad el beneficio del amor de Cristo verá que precisamente ahí se encuentra. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Ya hemos llegado ya? No, 20 minutos. 20 minutos. Que la palabra Padre, dicho en este aspecto, recoge toda una tradición que hace que la experiencia cristiana de la oración sea más que simplemente un repetir mecánicamente fórmulas conocidas, sino que es un ponerse en comunicación con el Señor, que es la realidad que hace que mi vida tenga un sentido profundo y que me considere llevado de Él desde esa paternidad, maternidad que expresa su relación con Él en el Padre Nuestro y que Ávila pone de manifiesto en sus textos. Vamos a concretar ahora el tercer meditación y contemplación, donde vemos aquí más en concreto estos dos aspectos de la oración. Son dos modos de oración que el maestro Ávila y el fundador de la compañía más aplican. Meditación en sentido genérico significa la consideración atenta de algo, sea de carácter religioso, ético, estético, filosófico, científico, para conocerlo mejor y sacar provecho. La meditación ha tenido siempre un lugar importante en la vida cristiana, pero fue durante la Edad Media cuando adquirió un puesto determinado entre los ejercicios de piedad. El que aplica el espíritu y el corazón a lo que Dios le diga a través del texto de la Sagrada Escritura, procura dar a su fe un carácter más profundo, aunque tome como medio la meditación de cosas que no tienen directamente que ver con la Escritura. Por ejemplo, mi vida, mis problemas, mi intensa relación con la realidad que me circunda, mis fracasos, mis crisis, todo eso se hace texto de oración, partiendo de la espiritualidad
de Ignacio y de San Juan de Ávila. Y con razón, así debo y recogido, podéis comenzar a entender en el ejercicio de vuestro propio conocimiento, y de esta manera vuestras rodillas hincadas pensaréis a cuán excelente y soberana majestad vais a hablar, la cual no la pensáis lejos de vos, más que hinche cielos y tierra, y que ninguna parte hay que no esté, y más dentro de vosotros que vos misma. A Sancha Carrillo. Y considerando vuestra pequeñez, hacerle una entrañable reverencia, humillando vuestro corazón como una pequeña hormiga delante de su ser infinito, y pedirle licencia para hablarle. Y comenzad primero en decir mal de vos y rezar la confesión general, y acordaos particularmente de lo que aquel día has sentido como pecado. El que medita se dirige a la majestad infinita de Dios franca y confiadamente, con esta dimensión paterno-materna. Se trata de conocer su grandeza con reverencia filial, no de esclavitud. Es pues el Hijo que no retiene su filiación divina, sino que la extiende a todos, el modelo de toda meditación. El Espíritu enseña e interioriza la actitud de infancia espiritual que Jesús presenta en su vida y mensaje. En sintonía con toda esta tradición que viene del medioevo, de la devoción moderna, etc., Ávila resalta que la primera actitud contemplativa es la escucha de la palabra de Dios, como el título de la Audifilia pone en primer plano. Para llegar a la unión contemplativa hay que profundizar continuamente en el conocimiento propio de la conformación a Cristo. O sea, si la meditación ya nos daba un comienzo, ahora en la contemplación ese comienzo se profundiza y se llega a una relación mucho más profunda con la palabra de Dios. Y cita aquí el caso de Moisés, cuando se acercó a tratar con el Señor en el monte, dice la Escritura, que entró en la oscuridad o niebla donde estaba el Señor. Pero en esta oscuridad es donde paradójicamente más se encuentra a Dios, como San Juan de la Cruz lo ha tratado con mucha más detención y con mucha más extensión. Pero Juan de Ávila dice, cosa muy extraña parece de Dios poner su morada en tinieblas, pues es la dulcísima luz en el cual ninguno es tiniebla, como dice Juan capítulo en la primera de San Juan, porque es luz tan lúcida y tan sobreluciente que, como dice San Pablo, mora en una luz inaccesible. Dícese morar en tinieblas porque ningún ojo criado, de hombre o ángel, puede con su razón alcanzar sus misterios. Y por eso, para que tal ojo tinieblas se llame luz, no porque sea luz oscura, mas porque es luz que excede a todo entendimiento humano sobre todas maneras. Es decir, se trata de una luz superior que llega superando las luces de nuestro entendimiento en general. Y aquí es donde el silencio adquiere un valor importante. A través de esa oscuridad y de ese silencio, el espíritu se une a Dios mediante la adoración que produce la contemplación de la cercanía de Dios. Y este silencio es honra muy propia de Dios, porque es confesión que se le deben tales alabanzas que son inefables a toda criatura.
En esta relación con el silencio está la ausencia de Dios, que aparece con frecuencia señal de que vivió intensamente como se pretende en la estancia en la que él sufrió en sus años de la cárcel. En estas experiencias de ausencia, silencio y desolación y oscuridad, el maestro Ávila coincide con toda la tradición mística cristiana, desde Pablo de Tarso hasta Teresa de Calcuta, en particular con los coetáneos Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. La experiencia del amor divino es unión con Cristo a modo de desposorio con la humanidad que comenzó en la encarnación del Hijo y culminó con su muerte y resurrección. Pasamos ahora a la relación entre contemplación y misión. Contemplación en la acción. El Concilio Vaticano II confirmó la distinción entre vida contemplativa y vida activa, pero resaltó que no se hiciera una separación. Dice el Perfecte Caritatis, subrayando su profunda relación. Dice, toda la vida religiosa ha de estar saturada de espíritu apostólico y toda obra apostólica ha de estar animada de espíritu religioso. En este principio general del Vaticano II lo encontramos tanto en la espiritualidad abilina como en la ignaciana. En ambas, la oración no está vista como una actitud intimista que busca la propia perfección en su relación con Dios, como si la sociedad y el mundo fueran un obstáculo y un peligro del que se debe huir lo antes posible para encontrar la quietud de la contemplación. Semejante actitud reducirá la vida cristiana a un egoísmo espiritual que se olvida del prójimo. El polo opuesto está representado por el activismo o la llamada herejía de la acción, de aquellos que abandonan o relegan a un segundo plano la vida de oración en favor de un compromiso intenso en favor de los necesitados, de los marginados o enfermos. Ni en Ávila ni en Loyola se da esta dicotomía. Está claro, no necesito ampliar mucho para ver que ellos viven esa acción de apostolado partiendo de la oración. Ambos, el apóstol de Andalucía, ya lo dice el himno, como él se derrama en acción partiendo de la oración. Y San Ignacio exactamente lo mismo. O sea que lo que tengo aquí escrito lo puedo saltar y llegar a la conclusión. Lo aquí expuesto muestra cómo, sin forzar las fuentes documentales, sino de modo espontáneo, con la sola comparación del uso y del uno y del otro, se verifica la gran congenialidad y congruencia temática existente entre el apóstol de Andalucía y la espiritualidad del fundador de la Societas Jesu. Hasta el punto de poder afirmarse que aunque el santo doctor no entró en la compañía formal y jurídicamente, de hecho, sin embargo, estuvo con ella y ella con él desde un principio. Todo esto se ve confirmado por la correspondencia epistolar que de ambos santos ha llegado hasta nosotros. Así tenemos la carta del 24 de mayo de 1549 en la que Loyola escribe a Ávila, en primer lugar, por dar señal de gratitud y de entero conocimiento, dando intensas gracias a nuestro Señor y a vuestra reverencia en su santísimo nombre, por todo cuanto a mayor gloria de su divina majestad y mayor
aumento y devoción de los que somos de vuestra reverencia, se ha empleado. Y así, en el reconocimiento con toda devoción a mí posible, a vuestra reverencia, me ofrezco como uno de sus allegados o hijos espirituales en el Señor nuestro, para hacer con entera voluntad cuanto me fuere ordenado en el Señor. Y a su divina majestad me diere fuerzas para ello, porque haciéndome así persuado que me será mucha ganancia en la vida divina, así en satisfacer en alguna manera lo que me tengo por tanto obligado, porque en servir a los que son siervos de mi Señor, pienso servir a mí mismo y a mi Señor todo. Ignacio agradece a Ávila todo lo que está haciendo por la compañía, a lo cual Ávila le responde en Córdoba, 13 de abril de 1549, la caridad, muy reverendísimo y dignísimo Padre, la caridad de vuestra paternidad causa en su corazón que le parezca tener obligación de me escribir y agradecer mi deseo y afición acerca de la Santa Compañía de Jesús. Yo, Señor, he hecho poco en servicio de la compañía, porque puedo poco, mas a la fuente de la luz, o sea, Dios, dar gracias que me ha dado desde el primer día que la oí, sentimiento de ella ser el mismo Señor y obra de mucha misericordia. Y se despide diciendo, servus vestre paternitatis, o sea, ambos se consideran siervos el uno del otro. Estas cartas con su muestran la buena concordia y la interacción mutua de la empatía espiritual que entre ambos existía. Esto, por todo lo que se está viendo, se vio favorecido por el hecho de que en aquel tiempo escuelas espirituales en el sentido moderno no existían. Tenemos que en España hasta finales del siglo XVI no tenemos realmente escuelas que separen unos de otros, dominicos de franciscanos. No, hay como una cosa común, ¿verdad?, de que todos pueden aportar algo y por tanto no hay que dividir a unos de otros. Parten de un fuerte deseo de reforma, tomando la regla primitiva en su integridad, pero no en su rigidez. Y aquí aparece Santa Teresa, a mi modo de ver, como la que mejor vive estos vasos comunicantes que había entre las diversas espiritualidades. Ella se deja aconsejar tanto por dominicos como por jesuitas, por Alcántara como por Ávila. En tal ambiente, los contactos entre el patrono del credo español y el fundador de la Compañía de Jesús no es ninguna excepción. Con todo, su recíproca relación muestra entre sí una admiración y una empatía oracional y apostólica nada común. Ambos atienden más a lo esencial cristiano que a lo específico de una corriente espiritual. No incurren en las polarizaciones de su tiempo, razón, fe, mística, escolástica, escritura, tradición, contemplación, acción. No separan lo natural de lo sobrenatural, la naturaleza de la gracia, la ascética de la mística. O sea, no están dividiendo la vida espiritual en diversos estamentos, sino que están buscando lo común que une a todos. Ambos, Juan e Ignacio, parten del ser humano en su búsqueda de lo divino, que encuentra en Dios uno y trino, en el Verbo encarnado, la respuesta más relevante. De este modo se recoge el valor del hombre, según el humanismo renacentista de la época, como señor de sí mismo y centro de la creación, subrayando en el principio y fundamento de los ejercicios. Todo esto crea un hombre con las características del hombre moderno. De este modo, el antropocentrismo arrogante y depredador de la naturaleza queda corregido
por el fin último, que es la gloria de Dios. Desde aquí se contempla la semejanza del hombre con Dios por la gracia de Cristo y el influjo del Espíritu Santo. De manera que el ideal cristiano del seguimiento de Cristo planifica la imagen renacentista de aquel entonces. Ambos urgen la reforma de la Iglesia, no desde la opción crítica, sino partiendo de ellos mismos, con su propia autorreforma. No ofrecen tratados sistemáticos de teología espiritual, sino caminos personales para vivir el seguimiento de Cristo, proponiendo la meta de la santidad cristiana más allá de los muros de los conventos y de la jerarquía eclesiástica, esto es, ampliándola a todos los bautizados, laicos y laicas, acción que el Vaticano II ha redescubierto y puesto en práctica. Muchas gracias.